se van a afectar una parte, un segmento, por eso se llama focal y segmentaria, o sea, no se afecta todo el ovillo glomerular, sino una parte del ovillo. El ovillo el glomerular o el que está constituido por capilares se encuentran agrupadas en tres áreas, ¿ya? En tres áreas. Entonces, es como una especie de madeja de hilos, no sé si ustedes habrán visto todavía, ya no creo ya a sus mamás, a la abuelita cuando tejían se compran su madeja. Entonces hagan de cuenta que son tres paquetes de madeja y el hilo vendría a ser pues, el capilar. Entonces, más o menos es así, digamos, la conformación dentro del glomérulo, ¿no? Están conformados en tres paquetes glomerulares, vamos a decir. Y la afectación es justamente uno o dos paquetes, ¿no? Y hay un área porque está aparentemente normal y que está funcionando, que está filtrando, ¿no? Entonces, desde la etiología, esta enfermedad, ¿no? Aparece, dice, diagnosticado previamente como cambios mínimos en algunas circunstancias, ¿no? O sea, esta glomerulosclerosis focal segmentaria puede derivar de una patología de cambios mínimos o de tipo mesangial, o sea, ¿no? Como también ya les había mencionado, puede deberse a muchas causas externas, no necesariamente es primaria, porque cuando siempre hablamos de glomerulopatías, vamos a siempre hacernos una pregunta. ¿Es una primaria, o sea, de tipo inmunológico desconocido, usualmente la causa desconocida, o es debido a una patología externa fuera del glomérulo, ¿no? Y estas sí, pues sí se puede dar en este caso. Como por ejemplo les decía, el consumo adictivo, por ejemplo, de la heroína, puede llevar a una focal segmentaria. Una nefropatía de reflujo vesicoureteral puede llevar a una nefropatía. O sea, el retornar la orina de la vejiga hacia los riñones puede ser causa. Incluso les había dicho, a ver si alguien de ustedes haya revisado cómo es de que una situación de tipo físico del reflujo puede producir pues una glomerulopatía, en este caso de focal segmentaria, ¿no? La nefropatía por analgésico, el abuso de analgésicos, no puede llevar a esto. Las infecciones por HIV, pacientes que tienen HIV positivo o SIDA, sobre todo, de pronto empiezan a hincharse, oye, podría estar haciendo una focal segmentaria. El rechazo crónico del injerto renal de los pacientes, la genesia renal unilateral, o sea, que uno de los riñones no las tenga o que hayan sido nefrectomizados. Podrían, ¿no? Podrían hacer una focal segmentaria. Sería interesante, por ejemplo, a todos los pacientes nefrectomizados y se les haga un seguimiento y ver cuántos de estos hacen focal segmentaria, ¿no? Y las nefrectomías parciales también, ¿no? Así que es necesario siempre evaluar una posibilidad de que sea de causa secundaria. Siguiente. Entonces, en lo que es la patogenia, eh, sobre todo en estos últimos casos, como en las nefrectomías parciales, las lesiones de los glómerulos residuales sugieren que estos pueden obedecer a fenómenos de hiperfiltración. Claro que sí. Eh, Primero, si yo hago una nefrectomía, se queda con un solo riñón, ¿no? Y se supone que ese riñón único, eh, para, digamos, compensar del riñón que ya no lo tiene el paciente, va a tener que trabajar mucho más, va a tener que hiperfiltrar mucho más, ¿no? Para poder eh, tratar de compensar este tema de la ausencia de riñón. O una nefrectomía parcial, por ejemplo, ¿no? Del 1.200.000 glomérulos que hay, bueno, se está quedándose con la mitad o menos. Entonces, la mitad o menos de glomérulos van a tener que trabajar,
¿no? Más de lo debido para compensar de la faltante, ¿no? Y eso exactamente pasa si vamos a la parte glomerular. Si yo tengo una parte del ovillo que está esclerosado, lesionado, y una partecita que está funcionando, esa partecita que está funcionando va a hiperfiltrar y eso a su vez va a lesionar mucho más, ¿no? El tema. Entonces, esta hipótesis de que, bueno, pues de la hiperfiltración es bastante fuerte, ¿no? Ahora, lo que les había mencionado, ¿no? Se ha descrito lesiones de esclerosis focal sobreañadidas a otras glomerulopatías primarias. Eso es importante. Eh, no necesariamente el cambios mínimos es cambios mínimos puro. No necesariamente focal segmentaria como tal es purito. Pueden sobreponerse, por si acaso, con otro tipo de glomerulopatías, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se evidencia las focal segmentarias en el que se añaden, por ejemplo, la formación de semilunas, sea una rápidamente progresiva, por ejemplo, ¿no? O una membranosa, en fin, ¿no? Entonces, eso también es necesario tomarlos en cuenta. Siguiente. Y justamente habíamos empezado haciendo la revisión de este glomerulopatía, evaluando esta diapositiva, ¿no? Fíjense donde está la flecha, ahí está pues justamente la lesión esclerosante, ¿no? Si ustedes se fijan todo el glomérulo, una parte no está pues así oscura, ¿no? Como está, ¿no? Entonces, esa parte es lo que está indemne, vamos a decir, sana, entre comillas, ¿no? Y ese va a terminar lesionándose a la hiperfiltración. Todo fenómeno de hiperfiltración lleva a una lesión glomerular. Entonces, eso tenemos que tener bastante en cuenta. Siguiente. ¿No? Si nosotros evaluamos a la microscopía con inmunofluorescencia, esto es importante en esta patología, que vamos a evidenciar que hay depósitos nodulares de IgM y C3 en las áreas afectadas, ¿no? Entonces, definitivamente esto es importante para hacer diagnóstico, ¿no? O sea, si yo encuentro IgM C3, definitivamente estamos frente a una focal segmentaria. Va a pasar en la glomerulopatía membranosa, y les voy a hacer recordar, que en la membranosa también es IgG y C3, ¿no? Un poco al revés, ¿no? En la membranosa es IgG-C3, acá IgM más bien, ¿no? Un poquito para recordar. Pero solamente en las áreas que están afectadas, ¿no? En las áreas que no están afectadas no hay depósito de estas. Siguiente. Eso pues viendo desde el punto de vista anatomopatológico. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar a la clínica y al laboratorio? Paciente que tiene focal segmentaria, bueno, se puede presentar en niños, y hemos dicho que es la segunda causa después de cambios mínimos, ¿no? Y en adultos, ¿no? Eh, en forma característica, la proteinuria es no selectiva, y eso es importante recordar, ¿no? Les había mencionado que en la de cambios mínimos, la proteinuria era altamente selectiva, más del 86% es albúmina. En cambio, acá no. ¿No? Es no selectiva. Cuando yo digo es no selectiva, está por debajo de 86%, 70, 60%. Entonces, no es característico, ¿no? Que la selectividad. O sea, puede haber albúmina, puede haber globulinas, ¿no? Y alrededor del 30% de los casos presentan al inicio proteína de tipo no nefrótico. O sea, no necesariamente los pacientes que van a llegar a perder proteína en forma muy severa, van a empezar haciendo síndrome nefrótico. Pueden empezar haciendo proteinurias leves, ¿no? O moderadas y luego, pues, se hacen nefróticos. Que dicho sea de paso, la característica de la focal segmental es que se presente más con síndrome nefrótico. Hay un porcentaje, ¿no? Menos del 25% que pueden estar con síndrome nefrítico. De hecho, sea de paso, si un paciente que tiene focal segmentaria tiene nefrótico, nefrítico, el pronóstico es mucho menos, ¿no? O sea, la lesión va a ser mucho más severa. Siguiente. Entonces, es lo que les decía, se puede observar hematuria
¿no? Un 65% de forma aislada, y también se puede presentar microscópica y macroscópica en menos del 10%, ¿no? Pero como síndrome nefrítico, como les decía, o sea, que tendría que tener hematuria, hipertensión arterial mínimamente para síndrome nefrítico, es menos del 25%. Pero si evaluamos aisladamente, 65% de hematuria microscópica y 10% macroscópica. Y por si acaso, antes estas focales segmentarias se llamaban malignas, ¿no? Los que tenían síndrome nefrítico, porque rápidamente evolucionaban a la insuficiencia renal crónica, ¿no? Algunos pacientes presentan hipertensión arterial, mira, 30 a 50%, o insuficiencia renal 20 a 30% en el momento de descubrirse la enfermedad, sobre todo en adultos. Esto es importante, o sea, o tengo un paciente con síndrome nefrótico, o tengo un paciente con síndrome nefrítico, o puede estar ya alterado la función renal, o sea, ya su urea creatinina al momento de diagnosticar ya está elevada, es un 20 a 30%. ¿Ya? Eso es importantísimo en esta enfermedad de focal segmentaria. Y el complemento sérico es normal, ¿ya? En este caso no hay consumo de complemento en estos pacientes. Siguiente. Ahora, en cuanto a la evolución y el tratamiento, vamos a ver que las remociones espontáneas son poco frecuentes. Pueden remitir espontáneamente hasta un 25% de estos pacientes. ¿Qué cosa significa eso? Que pacientes sin necesidad de tratamiento pueden curarse. De pronto desaparece el cuadro clínico, ya no hay proteinuria, son remisiones espontáneas, ¿no? Ahora, si no se trata la enfermedad, suele evolucionar a la insuficiencia renal crónica, ¿no? Esto más o menos en unos 5 a 10 años, ¿no? Requiere para poder evolucionar hacia la fase terminal de la enfermedad renal crónica. La velocidad de progresión es variable y difícil de predecir, pero como les decía, hay varios factores que me estarían indicando que la evolución no va a ser tan buena. El hecho que aparezca, por ejemplo, hematuria, hipertensión arterial, o que la función renal al diagnóstico ya esté alterada, o sea, la urea esté alterada, ese paciente no va a ir bien, ¿no? La evolución no va a ser buena. Ahora, los glucocorticoides consiguen una remisión completa en el 20 a 30% de los casos tratados durante un mínimo de 8 a 12 semanas, ¿no? Entonces, tampoco, fíjense, si uno evalúa solamente el uso de corticoides, no es la panacea. Mira, solamente la remisión es 20 a 30% con los corticoides. Pero cuando revisamos cambios mínimos, ¿se acuerdan? Que más de un 90% respondían, ¿no? De los niños que tienen cambios mínimos. Entonces, en esta enfermedad no es tanto, de tal manera tenemos que echar mano a otras alternativas de tratamiento. El siguiente. Ahora, si nosotros combinamos la prednisona, o sea, los glucocorticoides y ciclofosfamida, se obtienen remisiones parciales o completas en el 40 a 60% de los casos tratados durante periodos más prolongados, ¿no? Que puede ser de 6 a 12 meses, ¿no? Por otro lado, también como alternativa de tratamiento tenemos la ciclosporina de 3 a 5 miligramos por kilo día, ¿no? Entonces, en general asociada a dosis bajas de prednisona, 0.5 miligramos por kilo de peso en días alternos. Esa es una buena combinación para la remisión de estos pacientes o la respuesta de estos pacientes. La combinación de ciclosporina y prednisona. Con la prednisona, repito, hay que dar la dosis al 50%. Usualmente la prednisona para las glomerulopatías se utiliza 1 miligramo por kilo de peso, pero en este caso 0.5 miligramos por kilo de peso. Y esto sí, las respuestas son mucho mejores, ¿no? El problema de la focal segmentaria con la ciclosporina, sobre todo cuando es solo, es las recaídas, ¿no? Las recaídas pueden presentarse en estos pacientes, ¿ya? Esa es una cosa que tenemos que tener bien presente. El siguiente. Muy bien, entonces la recidiva de la enfermedad original se produce en alrededor del 30% de los trasplantes renales efectuados en pacientes con esta. Entonces, esto es importante considerar, o sea, un paciente que se trasplanta
Se supone que el paciente ha tenido una focal segmentaria y le estás poniendo un riñón, pues se supone de un paciente sano. Igual, en ese riñón sano para su dueño original, ¿no es cierto? Puede recibir su enfermedad de este paciente, un 30%. En algunos es mucho más, ¿no? Mucho más, como vamos a ver. Siguiente. Muy bien, vamos a pasar a otra entidad patológica, a otra glomerulopatía. Bueno, si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer, ¿no es cierto? No hay ningún problema. ¿Ya? Este, eh, acá, mira, a propósito, está escrito con este nombre, ¿no? Glomerulonefritis membranosa. Cuando a mí me presentan una enfermedad glomerular con esta terminación de itis, yo debo indicar que está más indicado, referido a procesos inflamatorios, ¿no? O sea, en otras palabras, la inflamación es mucho más, digamos, preponderante o importante en estas enfermedades. Pero cuando uno evalúa adecuadamente desde el punto de vista anátomo-patológico, esta membranosa no es tanta inflamatoria. La característica fundamental de esta enfermedad es engrosamiento de la membrana basal, ¿no? Obviamente con lesión de esta membrana basal. Y el proceso inflamatorio es mínimo o nada. Entonces es preferible llamar, ¿no? Como glomerulopatía de tipo membranoso, ¿ya? Glomerulopatía, ¿no? Membranosa o glomerulopatía membranosa. Pero, bueno, a veces se utiliza este nombre, pero, bueno, no es adecuado, pero sí se utiliza, ¿no? Siguiente. Entonces, este es un trastorno glomerular, ¿no? Debido a una desorganización de la pared glomerular, básicamente de la membrana basal, ¿ya? En el cual el proceso inflamatorio es mínimo o nada, ¿no? ¿Cuáles son los sinónimos de esta enfermedad? Los sinónimos justamente es glomerulonefritis membranosa, de esta glomerulopatía membranosa. Glomerulonefritis extramembranosa también es otra sinonimia para esta enfermedad. Siguiente. Entonces, fíjense, si ustedes evalúan este glomérulo, vamos a ver que el proceso inflamatorio no es preponderante, ¿no? Desde el punto de vista histológico, anatomopatológico. Lo que sí, más bien es bastante considerable es esta característica de la membrana basal. Si ustedes se fijan a nivel de estos capilares, la membrana basal está bastante engrosada, ¿no? ¿No? Pareciera inclusive como rieles de tren, ¿no? Es bastante gruesa. Y justamente por eso se llama glomerulopatía membranosa, porque acá básicamente la alteración está a nivel de membrana basal. Vamos a entrar a la siguiente entidad que es membrano proliferativa. Ahí sí vamos a ver que además del engrosamiento de la membrana hay proliferación mesangial y del capilar. Entonces acá básicamente es glomerulopatía de tipo membranosa. Siguiente. ¿No? Acá está, bastante, ¿no? Están las flechas, mira, fíjense cómo la membrana basal está bien engrosada, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las causas, incidencia y factores de riesgo para esta enfermedad? La nefropatía membranosa es causada por un engrosamiento de la pared capilar de la membrana basal, ¿ya? Sobre todo la parte más interna, porque si ustedes recuerdan, la membrana basal tiene tres capas, ¿no? Una capa externa, una capa interna y una capa central, ¿no? Pero básicamente más es la afectación de la capa interna de esta membrana basal. ¿Y esto debido a qué? Debido al depósito de los inmunocomplejos a este nivel, ¿no? ¿No? Entonces, eso, digamos, para entender lo que es la lesión específica de la membrana basal. Ahora, cuando es primaria,
La causa se desconoce, como las otras. Van a ver que en todas vamos a ir repitiendo que la causa no está clara, es desconocida, o se piensa, se cree, se plantea la hipótesis. Eso es una trabalenguas en estas glomerulopatías, sobre todo cuando es primaria, se estoy diciendo. Secundaria, bueno, pues si por ejemplo es debido a un cáncer, pues definitivamente tampoco. El cáncer va a ir a metástasis, va a hacer metástasis a nivel glomerular, sino es también por una activación del sistema del complejo inmune. Entonces, ese tema, de todas maneras, sea primaria o secundaria, vamos a encontrar de que hay depósito de inmunocomplejos. Es una de las causas más comunes del síndrome nefrótico, ¿no? De esta enfermedad. O sea, básicamente lo que más caracteriza a esta enfermedad es el síndrome nefrótico. Puede también presentarse como una excreción asintomática de proteínas en la orina, ¿no? Eso pasa, ¿no? Inicialmente el paciente puede presentar unas proteinurias leves y finalmente no puede ser trascendente sintomatológicamente, ¿no? Siguiente. Ahora, la tasa de filtrado glomerular está usualmente cerca de lo normal y el examen de el sedimento de las orinas puede aparecer normal o con cuerpos grasos en forma de óvalos, cilindros hialinos, granulosos y cilindros grasos. Fíjense entonces lo que está diciendo acá. Usualmente en estos pacientes la filtración glomerular, o sea, la tasa del filtrado glomerular no está afectado, por lo menos al inicio de la enfermedad, ¿no? O sea, cuando yo hablo de filtrado glomerular estoy diciendo cómo está su función renal. Usualmente ya la función renal de estos pacientes se alteran pues, a los dependiendo de muchos factores también, pero 5, 10, 15, 20 años. O sea, esta es una de las glomerulopatías que tiene mucha duración para llegar a presentar insuficiencia renal terminal. ¿Ya? Esta es una cuestión muy importante. Ahora, por otro lado, esta enfermedad cursa con síndrome nefrótico bastante florido y muchas veces muy, muy severas, llegando, ¿no?, a presentarse con 15, 20, 30, 40 gramos de proteínas en orina de 24 horas. Es pues tremendo la cosa. Como tal, entonces, el paciente tiene unas hipoalbuminemias severas, unas dislipidemias y una pérdida de proteína, pues, como estamos viendo, tremendas, ¿no? Y si va a producir dislipidemias severas, ¿no?, vamos a encontrar en la orina grasa en forma de cuerpos de grasa, en forma de óvalos, ¿no? O inclusive en forma de cruz de Malta. Yo me acuerdo cuando era estudiante, ¿no? Nos hablaba de esto el profesor que nos enseñaba este curso, y bastante enfatizaba, ¿no?, esto del cruz de Malta. Inclusive nos preguntaba, ¿y cómo es el cruz de Malta? Pues, ¿no? Bueno, pero eso es por la eliminación de la grasa en exceso que este paciente tiene a raíz de su proteinuria, ¿no? Por otro lado, también los cilindros se van a presentar, aparte de los hialinos, que normalmente puede haber hialinos, por si acaso. Pregunta de examen. ¿Cilindro hialino puede haber? Sí, hay, pero hasta 0 a 1, hasta 1 por campo. Pero si también hay ya 2, 3, 4%, ese ya es patológico. ¿Y de qué está formado el cilindro hialino? El cilindro hialino son proteínas, pero proteínas tubulares. ¿Cómo se llaman las proteínas tubulares? ¿O de qué está constituido? Las mucoproteínas del túbulo. ¿Ya? Eso entonces es importante aclarar. Y también, obviamente, si está presentando bastante proteínas, vamos a tener cilindros granulares. Los cilindros granulares, el núcleo central, fundamental de cilindros son las proteínas. Entonces, vamos a tener cilindros granulares. Y también podemos tener los cilindros serios. Serios, ¿eh? Cilindros serios. ¿Ya? Estos cilindros serios son justamente estos cilindros hechos de proteínas, pero lo que nos indica los cilindros serios es la presencia
de una enfermedad ya crónica. O sea, si yo encuentro cilindros serios, yo tengo que decirle al paciente, sabe que tu enfermedad no es de ahorita, es ya de mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso es importante. No está escrito acá cilindros serios. Obviamente, si el paciente tiene una dislipidemia severa, tiene colesterol triglicérido alto en su sangre, vamos a encontrar cilindros también grasos en la orina, ¿no? Entonces, toda esta situación se va a dar en estos pacientes. Ahora, la nefropatía membranosa puede ser una enfermedad renal, ¿no? Primaria de origen desconocido, puede estar también asociada a otras cosas. Igual, la trabalenguas, lo que siempre les voy a seguir diciendo hasta terminar este capítulo, que faltan dos, la membrana proliferativa y la rápidamente progresiva. Que todas estas enfermedades son de causa desconocida cuando es primaria. ¿Correcto? Se plantea, claro, o sea, finalmente, como ya habíamos mencionado en algún momento, la etiopatogenia es complejos inmunes, pero ¿por qué se presenta? ¿No? Hipótesis aquí, hipótesis allá, o se piensa, se cree que podría. Eso cuando es primario. Pero cuando es secundario, se puede presentar así como cambios mínimos, como la mesangial, la focal segmentaria, se puede producir debido a causas secundarias. ¿Y cuáles son esas causas secundarias? Pregunta de examen de una glomerulopatía membranosa. Tenemos, ¿no? Infecciosas como causas virales, como la hepatitis B, ¿no? La hepatitis C también podría ser, ¿no? Causas bacterianas, causas parasitarias, en fin, hongos, pueden producir una glomerulopatía primaria, ¿no? Bueno, dentro de estas, las parasitarias también como la malaria, ¿no? Ahora, eso en relación a las infecciones. Ahora, en relación a los tumores, ¿no? Los tumores sólidos, malignos, pueden producir glomerulopatía de tipo membranoso. Entonces, cuidado. Si nosotros tenemos una persona mayor, sobre todo digo porque el cáncer puede presentar a cualquier edad, una persona mayor y que hay sospecha de cáncer y que el paciente esté hinchado, y fíjate, y está perdiendo gran cantidad de proteínas hasta que no se demuestre lo contrario, es una glomerulopatía membranosa debido a un cáncer. Muchos de los pacientes que tienen glomerulopatía membranosa debutan con síndrome nefrótico hasta en un 25%. Fíjate, en las personas mayores. O sea, un paciente que tiene cáncer pueden debutar, o sea, la enfermedad puede iniciarse justamente presentando síndrome nefrótico. Cuidado entonces, si nosotros tenemos una persona mayor, ¿no es cierto? Y está hinchado, está haciendo síndrome nefrótico. Cuidado, podría estar ocultando un cáncer maligno. O sea, hay que ser mal pensado, sobre todo en las personas mayores que presentan síndrome nefrótico. Puede debutar. O sea, puede debutar haciendo síndrome nefrótico. Y por ahí nos desvía, pues nosotros nos dedicamos a ver una membranosa, será eso, pero ahí tenemos que plantear necesariamente un cáncer, ¿no? Entre los riesgos se incluyen los trastornos sistémicos como la hepatitis A, la malaria, los tumores sólidos que estamos indicando, los linfomas no Hodgkin. El lupus eritematoso es otra causa secundaria, la sífilis, ¿no? Entonces, siempre cuando hay una membranosa, igual que las otras, tenemos que buscar otras causas. Siguiente. Ahora, los riesgos también incluyen la exposición a sustancias o medicamentos. Fíjense, aparte de las infecciosas que hemos mencionado, ¿no? Virales, bacterianas, parasitarias, como hemos visto ahorita la malaria, que es producida por el plasmodium, los hongos, pueden producirse por cáncer y también por sustancias tóxico-medicamentosos, tales como el oro, el mercurio, la penicilamina, trimetadiona, ¿no? Pueden producir glomerulopatía membranosa. Y esta es una situación que siempre tenemos que valorar. Cuando hablamos de exposición a sustancias o medicamentos,
son ejemplos estos. Sales de oro, por ejemplo, ¿no? La penicilamina que se utiliza en reumatología. Los inhibidores IECA, cuidado, pueden producir una glomerulopatía primaria, no está acá, pero como medicamento sí debemos considerar, fíjense las IECAs que nosotros utilizamos para todo, ¿no? Ahora, este trastorno ocurre en 2 de cada 10.000 personas. O sea, no es tan raro esta enfermedad. Es una presentación bastante frecuente. Y esta enfermedad, sobre todo, ¿no? Puede presentarse a cualquier edad, pero sobre todo por encima de los 40 años. 40, 50, 60. Por eso en las personas mayores que tienen síndrome nefrótico hay que ser mal pensados, cuidar que sea un cáncer oculto. ¿Ya? Eso claro, entonces, siguiente. Estas son las características de la nefropatía membrana desde el punto de vista anatomopatológico, o sea, la anatomía patológica. Si nosotros evaluamos, fíjense, con los 3 tipos de microscópico vamos a tener todas estas características, ¿no? A la microscopía óptica, por ejemplo, vamos a ver el engrosamiento uniforme y difuso de la pared del capilar glomerular. No hay proliferación celular, o si es que las hay es mínimo, ¿no? Va a haber unas prolongaciones argirófilas de la membrana basal hacia el espacio urinario de Bowman. Eso es importante. Esto nosotros podemos evidenciar a la microscopía óptica. Pero ¿qué vamos a encontrar a la inmunofluorescencia? Fíjense lo característico de característica. Pregunta de examen. La característica de la inmunofluorescencia, ¿no? Es que haya depósito de IgG y C3. ¿Se acuerdan en la focal segmentaria cuál era? IgM y C3. En cambio acá es IgG y C3. ¿Ya? De aspectos finamente granulares en forma difusa y global. La presencia de C3 refleja una activa formación de depósitos inmunes. También podemos encontrar otras, ¿no? IgM, IgA, C1Q, C4, pero no es característico y menor frecuencia. Entonces, esas son las características con cada uno de los microscopios. Y a la microscopía electrónica vamos a encontrar que la membrana basal presenta en su vertiente externa, o sea, en el subepitelio, depósitos redondeados de densidad elevada y dispuestos a intervalos más o menos regulares. Se van a observar proyecciones de la membrana basal que se corresponden con las espículas argirófilas, ¿no? Esto con la tinción de plata se puede evidenciar, ¿no? Entonces, fíjense, cada uno de los microscopios que nos va a dar las características de esta glomerulopatía membranosa, ¿no? Siguiente. Bueno, y por otro lado también, la anatomía patológica nos permitiría hacer una clasificación, fíjense, ¿no? En 4 etapas. La etapa 1, ¿no? Vamos a encontrar pocos cambios observables a la microscopía electrónica con depósitos densoeléctricos de pequeño a mediano tamaño a nivel subepitelial. En la etapa 2 vamos a ver la presencia de numerosos depósitos de tamaño más grandes, con la formación de proyecciones subepiteliales en forma de espículas, lo que habíamos mencionado. En la etapa 3, el material extracelular rodea los depósitos incorporados a la membrana basal. Y en la etapa 4, hay la pared capilar engrosada con áreas de rarefacción, ¿no? Como un queso suizo, ¿no? Ahí pareciera que es un queso con perforaciones, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar. Entonces podemos tener 4 etapas, ¿no? Y esto es importante porque un buen patólogo, si nos hace una descripción, entonces cada uno de estos será pues un indicativo de mal pronóstico, etapas 3, por ejemplo, 4, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Siguiente. ¿No? Ahora, ¿cuál es la característica fundamental? Primero, ¿no? Desde el punto de vista clínico. Primero, el paciente usualmente son personas mayores, ¿ya? Más de 40 años. Usualmente. Cuidado, alguien, si está atento todavía, si no se está durmiendo, estará preguntándose, ¿y puede presentarse un niño? También puede presentarse, por si acaso, ¿no? Pero es menos usual. Más se presenta en personas mayores, más de 40 años, ¿ya? Entonces, y dentro de lo que es sexo, ¿no? Más es en varones que en mujeres, ¿ya? Así que esto también nos apunta a los varones, pues más, ¿no?
igual que el coronavirus. Entonces, puede haber edema en cualquier parte del cuerpo, puede ser generalizado, llegando a la nasarca. ¿Qué les estoy diciendo? Una de las patologías que más proteínas elimina el riñón es justamente la glomerulopatía membranosa. Si ustedes ven un paciente que tiene una proteinuria severa, oye, increíble, 23 gramos, ¿de dónde ya saca proteínas este señor para botar tanto por ese riñón? Ese riñón es una coladera. Ah, caracho, entonces, cuidado, puede ser una membranosa. Ahora, ¿qué otra patología elimina? Si yo de veras, cuando hacía mi especialidad, vi un docente universitario de San Marcos que llega hasta 46 gramos de proteínas. Y yo me preguntaba aquí, ¿de dónde saca ya proteínas para eliminar? El señor se estaba comiendo. De su misma estructura, pues ya empezaba a eliminar las proteínas, ¿no? De su cuerpo, de la parte orgánica, ¿no? Entonces, uno se pregunta, pues, caracho, ¿y esto cómo puede ser tanto? ¿Qué hacer ya con ese riñón? Que con nada para, ¿no? Muchas veces hasta podría nefrectomizarse, porque si no, ¿en qué termina este paciente, no? Nefrectomizar, sacar el riñón, porque ya no hay forma de poder sostener y que no pierda proteínas. La pregunta es, ¿y qué otras patologías elimina tanta proteína? La amiloidosis. Tomen nota, no preguntas de examen. O sea, si yo tengo una proteinuria severa, tengo que pensar hoy, ¿no será amiloidosis? ¿No será una glomerulopatía primaria membranosa? ¿Ya? Esas preguntitas se van a hacer. Los que están despiertos, seguramente muchos están durmiendo, están bostezando después del almuerzo. ¿Ya? Eso es importantísimo. Ahora, obviamente, si yo tengo un paciente que está botando cantidad de proteínas, la orina va a estar, ¿no? Espumosa, ¿no? Entonces, el paciente se empieza a hinchar, a retener líquido. Estos pacientes, como quiera que botan tanta proteína, su albúmina baja tan severamente en la sangre que muchas veces el paciente presenta unos edemas bien severos, que llega a la nasarca, que imagínense, eh, no sé si ustedes han visto estas estrías en las embarazadas. ¿Han visto o no? Bueno, no creo que hayan visto todavía porque ya en obstetricia van a ver. Pero unas estrías debido a qué? Debido a que la barriguita de la embarazada se distiende. Al distenderse la piel, rompe las fibras elásticas y estas ya no pueden, ¿no? Ya no pueden estar, ¿cómo se llama? Reponerse, ¿no? Entonces, como que esas fibras, así como los elásticos, se rompen, ya no puede, ya, entonces se quedan como justamente con estas estrías, ¿no? Mira, tanto puede ser la distensión de la piel, que esta estría puede presentarse en la parte de los músculos, en la pierna, en la espalda. Imagínense, un varón, oye, caracho, mira esas estrías. Algo ha pasado y seguramente así, sí, doctor, me hinché alguna vez muy severamente, ¿no? Entonces, eh, bueno, pueden presentar edemas tan severos. Estos pacientes están hechos una bola, pues, ¿no? Hecho una bola, aumentan pesos. Decía, doctor, yo pesaba antes 55 kilos, ahora con cuánto estás, con 85 kilos. Oye, no es porque ha comido rico este paciente, ¿no? Sino porque está reteniendo pues líquido. Imagínense, delta de peso más 20 kilos. Todo es agua. Entonces, estos pacientes pierden tanta proteína, tan bajo se hace la albúmina, ¿no? Que se hinchan muy severamente, ¿no? A veces llegan a ser hasta insuficiencias renales por hipoperfusión renal. Bueno, estos pacientes entonces, eso es lo que pasa, pueden hacer micción en la noche, ¿no? Pueden presentar hipertensión arterial y los síntomas varían y en muchos casos no se observa ningún síntoma. Esta es una situación también que llama la atención, ¿no? Oye, imagínate, una membranosa, el doctor nos ha exagerado tanto. Mira esta membranosa, no tiene hinchado, señor, ¿se hinchaba? No,
orina espumosa, pero bueno. O sea, nada está dicho, ¿ya? Nada está dicho. Porque si ustedes revisan vuestra fisiopatología del edema, si bien es cierto, esta hipótesis de la albúmina baja, ¿no? Es la más fuerte por el cual se hincha el paciente, pero también, también hay edemas, no necesariamente se explica por la albúmina baja, sino porque hay una retención primaria del sodio muy severo, ¿no? Y detrás del sodio está el agua. Entonces, hay teorías, pues, ¿no? La ¿no? La que está por encima, o sea, bajo, over encima y por bajo, o sea, bajo de albúmina o con albúmina normal, ¿ya? Entonces, esto no está nada dicho. Yo les puedo mostrar un paciente que no tiene albúmina. Esos pacientes se llaman analbuminémicos, pero no se hincha. O entonces, ¿cómo es pues la cosa? Que la albúmina no es la que contiene el agua dentro de los vasos y no se hincha. Y porque si ya no tiene albúmina del paciente, se ha hecho una bola. Y no, pues. Entonces, este es overlay, no es necesariamente así como se plantea la hipótesis, ¿no? Pero sin embargo, seguimos pensando que la hipótesis más fuerte para presentación de los edemas es justamente por hipoalbuminemia, ¿no? Hipoalbuminemia. Muy bien, siguiente. En cuanto a los laboratorios, vamos a encontrar, ya hemos dicho, proteínas masivas severas, más de 3.5 gramos en orina de 24, pudiendo ser masivas, ¿no? Proteinurias importantísimas, como ya les he dicho, pueden llegar a 10, 15, 20. Nosotros hemos visto acá casos muy severos que hemos llegado a ver, si me preguntan en Cusco, 23 gramos. En Lima he visto 46 gramos, ¿no? Ahora, la selectividad de proteínas es moderada, no es como la de cambios mínimos, ¿no? Que es altamente selectivo. La hematuria microscópica es común. Al inicio puede haber hipertensión, puede haber hematuria, ¿no? Y los complementos séricos también son normales, ¿no? Hemos visto que hasta ahorita, si hablamos de complementos séricos, ¿no? De todos son normales, ¿no? Ya vamos a ver ahorita la membrana proliferativa, ahí sí los complementos séricos están bastante bajos. Siguiente. ¿Cómo tratamos esta enfermedad? Bueno, los corticoides. Como verán, fíjense, los corticoides para todos, desde cambios mínimos, mesanquial, focal segmentaria, ahora membranos. Entonces se da de 1.2 a 2 miligramos por kilo de peso de prednisona diario hasta por 6 meses, ¿no? Los que tienen mejor respuesta a esteroides son los pacientes de reciente diagnóstico y pacientes con creatinina normal. Y en forma general, a ver, ¿quiénes tienen mejor respuesta o mejor pronóstico de paciente? Personas que tienen menor de 50 años, personas que tienen proteinurias menos de 5 gramos y no tienen hipertensión arterial, y personas que tienen función renal normal al momento del diagnóstico. Esos son pacientes que tienen buen pronóstico, ¿ya? Y los que van a responder ¿cómo se llama? A los corticoides son pacientes que están con función renal normal, o sea, con creatinina normal. Se puede dar la ciclosporina también de 3 a 5 miligramos por kilo día, ¿no? Monitorizando, obviamente, el dosaje de ciclosporina a nivel sérico, ¿no? El uso de citotóxicos es discutible en esta enfermedad. Y una alternativa bastante interesante es el esquema de Ponticelli, ¿no? Ponticelli alterna, ¿no? Corticoides con ciclofosfamida. Un mes, los meses pares, el tratamiento es de 6 meses, ¿eh? No está escrito acá, pero les voy a mencionar. El tratamiento de Ponticelli es por 6 meses. Los meses impares, ¿no? Se da corticoides. Y los meses pares se da ciclofosfamina. O sea,
Los meses impares sería 1, primer mes, tercer mes, quinto mes. Y los meses pares sería segundo mes, cuarto y sexto mes. ¿Ya? Entonces, se da... ¿cómo damos? El primer mes damos corticoides en forma de pulso, nosotros damos 1 gramo el primer día y luego le damos, ¿no es cierto?, 1 miligramo por kilo de peso de prednisona, primer mes. Segundo mes, ciclofosfamida, le damos también en forma de pulso, ¿no?, 500 miligramos por metro cuadrado, ¿no?, y un solo pulso. Y luego le damos 2 miligramos por kilo de peso de ciclofosfamida. Y así termina el tercer mes, de nuevo pasamos a, a corticoides y cuarto mes así, ¿no? Ese es el esquema de Ponticelli. Siguiente. Pero también a esto debemos agregar que en la membranosa también está descrito lo que es el micofenolato hemofetil, ¿no? Inhibidores de estas bases purínicas, ¿no? Y el rituximab, que también últimamente se está utilizando y con buenos resultados en esta enfermedad, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es en relación a la membranosa. Ya les he dicho, el prototipo de paciente, bueno, por decir un ejemplo de paciente que tiene glomerulopatía membranosa, sería un paciente varón, más de 40 años, con síndrome nefrótico severo, que se hincha un montón, ¿no es cierto? Elimina proteínas un montón, ¿no es cierto? Entonces, y eso es una cosa que tenemos que recordar. Y lo otro es de que como se presenta en personas mayores, muchas personas que tienen cáncer pueden debutar haciendo síndrome nefrótico, hasta un 25%. Eso también tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Y también tener en cuenta que además de los cánceres, pueden ser producidos por infecciones, por tóxicos, por medicamentos, ¿no?, que podrían producir glomerulopatía de tipo membranoso. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, pueden interrumpirme. ¿Eh? Están durmiendo. ¿Están durmiendo? ¿Abel está durmiendo o no? Héctor. Doctor, una consulta. Ya, No, a doctor. ver. Doctor, yo tenía una consulta. A ver, pregunte. Doctor, en la parte de glomeruloesclerosis focal y segmentaria, para el diagnóstico de focal y segmentaria nos piden que siempre sea con biopsia, el uso de los 3 microscopios y determinar la cantidad de glomérulos y el porcentaje de glomérulo. Pero en una de las etiologías secundarias que mencionó, incluso para estudio por hiperfiltración, están la agenesia renal unilateral y la nefrectomía parcial. Entonces estos pacientes son monorrenos y uno de las contraindicaciones absolutas para la biopsia era un paciente monorreno. Entonces, ¿cómo hacemos el seguimiento de este paciente si ha hecho glomerulosclerosis focal y segmentaria? Correcto, muy bien, muy bien. Seguramente has estado atenta en lo que cuando les hablé de la biopsia, ¿no? Y es importante lo que estás diciendo, o sea, hay que rescatar lo que estás diciendo. O sea, yo de todas maneras, un paciente que presenta proteinuria, presenta hematorias, presenta síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, paciente que es trasplantado o paciente que está haciendo alteración de función renal de pronto, sin qué, por qué, tengo que biopsiarlo, ¿no? Pero hay excepciones, ¿no? Pero primero, a ver, quiero rescatar eso, tengo que biopsiar. ¿Está indicado la biopsia? Está indicado. Correcto. Si yo hago una biopsia, mínimamente debo tener 8 glomérulos. Si saco menos glomérulos, bueno, no me va a servir, o sea, no va a ser lo ideal. ¿Está bien? O sea, yo puedo sacar 4 glomérulos, pucha piña, pues caracho, con 4, pero bueno, nos va a servir de algo. Pero lo ideal es sacar más de 8 glomérulos. Y estudiar, también quiero rescatar lo que estás haciendo con los 3 tipos de microscopio. Lo ideal. Entonces, mínimo 8 glomérulos, ¿no? Estudiarlo con los 3 tipos de microscopio, perfecto. Entonces, ahí yo digo, ¿está indicado o no está indicado? Está indicado. ¿Por qué? Porque presenta síndrome nefrótico, correcto, síndrome nefrítico, proteinuria, hematuria, alteración funcional, perfecto. Oye, pero está indicado, pero pero tiene un solo riñón. Entonces tengo que recordar contraindicaciones. ¿En quiénes absolutamente tengo que contraindicar? En los pacientes que tienen, ¿no?, un solo riñón. ¿Por qué cosita era? ¿Quién está hablando? Abel está hablando, creo. ¿Quién habló?
Sí, doctor, ya. Por qué se le contraindica un monorriñón? Por el riesgo que existía de dañar o de lesionar el último riñón funcional y mandar al paciente de frente a un daño irreversible, a mandarlo a diálisis de por vida. Claro, porque las agujas de biopsia son muy filudas, ¿no? Imagínense, y son en forma de pistola, o sea, tú disparas y corta, ¿no? El parénquima, inmediatamente, ¡pum! Y sacas. Y les decía, pues, ¿qué pasa si lamentablemente tienes un solo riñón y te vas al pedículo renal o lesionas una arteria importante, una vena? El paciente termina desangrado, se puede morir. Y muchas veces el paciente tiene que entrar a nefrectomizarse, o sea, el acabose, pues le sacaste el único riñón y bueno, pues ya lo que quedaría es utilizar riñón artificial, por eso está contraindicado. Salvo que me digas, doctor, pero pucha, no, definitivamente no encaja, pues innecesariamente. Bueno, tendrías que hablar con el urólogo y lo podemos operar, o sea, hacerle una biopsia a cielo abierto, significa operar, entrar hasta el lecho renal, ubicar el riñón y con tu agujita hacer la biopsia, sacar un pedacito y listo, listo. ¿Hay sangrado? No hay, ya está, listo. Porque el riñón es muy... Y entonces, puede sangrar fácilmente con cualquier cuchilla, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, es bastante delicado eso. O sea, hacer biopsia renal a cielo abierto para esto, pero tu clínica, pues. Además, son de la andina, son buenos clínicos. Yo digo, pues, a ver, hoy una focal segmentaria. A ver, monorreno, ácido nefrectomizado. Eso me está diciendo que podría ser una focal segmentaria. ¿Tiene proteinuria? Sí. Oye, ¿qué más? Es varón, está entre los 10 y 30 años. O sea, tu clínica, tu epidemiología, ¿no? Sí te va a ayudar y tú te puedes acercar al diagnóstico. ¿Correcto? Ya, ¿alguien más Doctor, quería una responder? pregunta. Sí. Doctor, referente a la glomerulosclerosis focal y segmentaria, usted indicó que en la inmunofluorescencia podemos encontrar inmunoglobulina M y C3. También podemos encontrar depósitos de inmunoglobulina G. Sí, en la focal segmentaria me dice, ¿no? Focal Sí, doctor. segmentaria, ya. Claro, lo característico es pregunta examen, y te vas a recordar que seguramente les voy a poner ahí, es de que a la inmunofluorescencia lo que más resalta es de que yo vea depósitos de inmunoglobulina M, ¿no? Y C3, ¿no? Es lo que más resalta. Pero por ahí puedo encontrar una IgG, inmunoglobulina G, sí, C4 también, C1Q, pero no, pero lo que más resalta es IgM y C3. Ese es de cajón, ¿ya? Eso muchas veces, inclusive, yo me acuerdo cuando, bueno, con la doctora Sato mirábamos la inmunofluorescencia y encontramos IgMC3, decíamos nosotros, ya, esto es una focal segmental, no hay vuelta a quedar. Mira, cualquier cantidad de IgMC3. Pero también, doctora, hay por ahí, bueno, pues, pero era característico. Y en una glomerulopatía membranosa, ¿no? ¿Qué cosa es lo que resalta más? IgG y C3. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Para hacer diagnóstico. Con eso podemos hacer diagnóstico, ¿ya? Entonces, eso es bueno que estén preguntando porque, si bien es cierto, acá no podemos tener no tenemos la inmunofluorescencia, ¿no? Pero ya para ir distinguiendo, ¿no? Y sí les recomiendo, bueno, ya con esto acabamos, ya es las 3. Les recomiendo que en cada glomerulopatía ustedes vayan haciéndose un prototipo, ¿ya? Mnemotecnia, mnemotecnia. Por ejemplo, a ver, terminando esta clase, yo me imagino se van a hacer otras clases, pero en la noche agarren y digan, a ver, ¿cómo esperaría encontrar a un paciente con cambios mínimos? Uy, para van, niño más varoncito entre los 2 a 6 años.
un chiquitín hinchado con síndrome nefrótico, carachito, mire, ¿no? Ya está. Oye, ¿y cómo hago el diagnóstico? Síndrome nefrítico puede haber, sí, un poquito, pero bueno. ¿Y qué cosa más característica? Oye, son córticos sencillos, qué espectacular la respuesta de estos niños. Ya está, ya me he hecho ya idea de cómo es un cambio. Una mesangial, jóvenes, más mujercitas, entre los 10, bueno, jóvenes, 5, 10, 15, 20, 30 años, ¿no? ¿Ya? ¿Qué cosa caracteriza? Síndrome de hematuria y proteinuria asintomática, o sea, oye, no se hincha, no tiene presión alta, no orina con sangre, pero sí microscópicamente encuentro hematuria, proteinuria, un gramito, o eso es lo característico, ¿no? Focal segmentaria, oye, más en jóvenes, 10 a 30 años, más varones, síndrome nefrótico, caracho, síndrome nefrótico, ahí vienen las preguntas que han estado haciendo, y si le hiciera biopsia, ¿cómo encontraría? Oye, IgM, C3, oye, ¿cómo no? Mira, etcétera. Así háganse. Ahora, la membranosa que hemos visto, ¿cómo se haría? A ver, ¿cómo te idearías a un paciente con membranosa que acabamos de hablar? Es un paciente con tiempo de enfermedad largo que puede, si es mayor de 60 años, es un paciente que puede debutar con síndrome nefrótico. Podemos pensar que es un cáncer. Pero debutar síndrome nefrótico porque tiene algo, ¿no? Un cáncer. Probablemente maligno, un tumor sólido. Sí. Es un paciente con síndrome nefrótico florido, bastante severo. Sí. Como diagnóstico diferencial tenemos que ver la amiloidosis. Son pacientes que presentan dislipidemias muy severas, orinas con cuerpos grasos. En estos pacientes, por ejemplo, el depósito es principalmente de IgG y C3. Otros depósitos nos orientan más a tipo lúpico, por ejemplo, IgA, C1Q. Básicamente eso sería lo importante. Aparte de estos pacientes, su clínica es predominantemente en mayor de 40 años y en varones. Más que todo es en varones. Correcto, o sea, yo me imagino a un varón más de 40 años hecho una bola, hinchadazos, ¿no? Uy, porque tiene unas proteínas que bárbaras, terribles, ¿no? Y una de las cosas es de que dura un tiempo para llegar a hemodiálisis, ¿no? A diálisis son los que demoran más, o sea, tiempo, estos pobres están con proteinurias, pero bueno, pues 5, 10, 15 años. Y bueno, muy bien, así háganse siempre las reglas mnemotécnicas en cada una de las patologías. Muy bien, muchachones, ya nos vemos el día sábado. Y con el grupo de prácticas, por favor, se comunican de acá una hora conmigo para ver ya sobre las prácticas. Muy bien, chao. Chao, chicos. Saludos. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Chao, chao, chao.